si tú eres real, tú me estás escuchando y me estás viendo justo ahora. Y le dije, te voy a hacer una oferta, te voy a dar una sola oportunidad de demostrarme que tú eres real, Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy les quiero contar una historia que para mí es bastante especial. Es una historia que en lo personal marcó mi vida de dos maneras que ahorita les voy a explicar. Y yo sé que es como un cliché, ¿verdad? Eso de que esto cambió mi vida. Sé que es una frase muy utilizada, muy común, ¿verdad? Pero realmente quiero insistir en que esta es una de mis historias preferidas. Es una historia que espero de todo corazón que edifique tu vida, que consuele tu vida. Y si no eres creyente en Dios, pues que te anime cuando menos a contemplar la posibilidad de la existencia, bueno, no solo de la existencia de Dios, sino más que nada de la posibilidad de tener una relación íntima y personal con ese Dios del que tanto hablan los cristianos, ¿verdad? Y bueno, te animo a quedarte hasta el final de la historia porque es una historia que pienso que podrá parecerte no solo interesante, sino que a lo mejor también termina impactando o cambiando tu vida dándole un giro de 180 grados. Bueno, pues comenzamos. Hoy presentamos El día que reté a Dios y viví para contarlo. Me gustaría antes que nada presentarme. Mi nombre es Iván Valtierra, pero puedes llamarme Valti. De ahí el nombre del canal, Valtilosofía, porque estaré contando en este canal algunas historias, algunas anécdotas, perdón, que podrían parecerte interesantes y podríamos considerar este canal como una especie de diario digital. Y si te interesan las historias, escuchar historias de otras personas, narradas de manera creativa, pues a lo mejor este podría ser tu canal. Así que bueno, te invito a suscribirte, a darle like y a compartir si así lo decides, obviamente. Bueno, empecemos con la historia. Yo crecí en una iglesia evangélica, más o menos a partir de los 7 años. Comencé a asistir a una iglesia y crecí escuchando muchas historias con las que a lo mejor tú también has estado familiarizado. A lo mejor tú también creciste escuchando, ya sabes, las historias de Adán, de Eva, de Moisés, del profeta Elías, de Jesús, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé tú, pero en mi caso yo recuerdo que desde muy pequeño me encantaba memorizar versículos bíblicos, me fascinó el mundo de la Biblia. De hecho, yo crecí leyendo la Biblia a pesar de mi corta edad de los 7 años. Empecé a leer la Biblia de principio a fin. Obviamente a esa edad no comprendía todas las cosas, pero algunas sí. Y recuerdo que me fascinaba mucho sobre todo la historia de David, el libro de los reyes, de las crónicas, los salmos. Me fascinaba esa historia de batallas y todo esto, ¿no? Pero bueno, conforme fui creciendo en la adolescencia yo empecé a tener pues algunas dudas o preguntas que es normal que surjan en ese periodo porque bueno, entras en la adolescencia y es el momento en que te empiezas a cuestionar todo lo que te han enseñado y pues pasé mi etapa rebelde por así decirlo en pocas palabras. Recuerdo que empecé a tener preguntas como si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? O por ejemplo, ¿cómo sé que lo que dice aquí en la Biblia es verdad, que realmente sucedió? ¿O quiénes fueron los autores de libros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo sé yo que esto que está escrito es verdad? ¿Dónde está la evidencia? ¿O qué hay de las otras religiones? Entonces me empecé a hacer muchas preguntas al llegar a la adolescencia, sobre todo a partir de los 15, 16 años cuando ingresé a la preparatoria. Tomemos en cuenta que yo desde pequeño, como les decía, era conocido en mi iglesia como prácticamente como el futuro niño pastor, ¿verdad? Sí, era de esos típicos que iba con camisa de vestir y corbata, así abotonada. Bueno, no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Todavía uso camisas así como de cuadritos y etcétera.
Pero en ese entonces era el típico niño que iba todo abotonado. De hecho, yo recuerdo que, que sí, por ejemplo, aunque no usara corbata de niño, me ponía así todo abotonado, ¿no? Era el equivalente evangélico, perdón, de ser un monaguillo. Entonces, bueno, el punto es que yo tenía fama de ser un niño pues respetable, el futuro niño pastor que se sabía todos los versículos y realmente me sabía muchos versículos. Era el típico niño que ganaba en el famoso esgrima bíblico. Bueno, no sé si ha sido una iglesia, pero muchas de las iglesias evangélicas suelen hacer esos juegos donde los niños concursan para ver quién se sabe más versículos, ¿no? Entonces a mí me gustaba memorizármelos, me sabía todos los libros de la Biblia, de inicio a fin, del Antiguo y Nuevo Testamento, conocía las historias, todo, etcétera. Pero todo eso cambió cuando llegué a la adolescencia. Yo había servido desde pequeño en obras de teatro, había servido en muchas cosas en la iglesia, sobre todo en las obras de teatro y también como guitarrista. Desde muy pequeño empecé a tocar en algunos grupos dentro de mi iglesia y me encantaba. Pero cuando llegó la adolescencia, pues todo eso me pareció pues absurdo, sinceramente. Más porque cuando les empecé a plantear mis preguntas pues a otros creyentes adultos, ellos me decían, la mayoría, lamentablemente me decía, todo es cuestión de fe. Tú solo cree, no hay por qué dudar, no hagas preguntas, todo es fe, ¿no? Y pues eso a mí se me hacía muy absurdo, como que todo es fe. Entonces, ¿cuál es la razón por la que debo de creer en Jesús y no en cualquier otra religión o no creer en absoluto? Entonces, yo recuerdo que les planteaba esas preguntas a algunos allegados míos que también eran cristianos, adultos, y no sabían responderme o simplemente me sacaban la vieja confiable, ¿no? Como dice el meme de tú solo ten fe, no cuestiones. De hecho, en algunos casos, en honor a la verdad, tendré que decirlo que tristemente, y esto en la iglesia a lo mejor a ti te pasó en alguna vez en tu vida o te ha llegado a pasar, que incluso en ciertos círculos extremistas, no en todos, ¿verdad? Pero en algunos círculos como que es mal visto incluso cuestionarte las creencias que te han enseñado. Y pues para mí esas respuestas, el no tener respuestas satisfactorias, pues me hizo cada vez alejarme más y más de la iglesia. Me acuerdo que primero dejé el ministerio, dejé de tocar, después dejé de asistir a la iglesia y me fui apartando y cada vez me pareció más absurdo creer en Dios porque en mi cabeza estaba la idea, ¿no? De que si creer en Dios significa tener una fe ciega, poner en bloqueo, en modo bloqueo mi cerebro, dejar de usarlo, pues yo no tengo nada que hacer aquí porque pues yo pienso. Entonces eso me llevó a a abrazar un ateísmo pues muy recalcitrante. Yo recuerdo que también coincidió mucho con mis estudios de preparatoria. Yo ingresé incluso a un programa bastante bueno, un programa que se llama Bachillerato Internacional en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde yo estudié. Y ahí nos enseñaban mucho a cuestionar todo. Llevamos una materia central que fue una de mis favoritas y hasta la fecha recuerdo con mucho cariño a mi profesora Diana Muñoz. Teoría del conocimiento era la materia central del programa y pues nos enseñaban prácticamente, era una introducción para esa edad de lo que es filosofía o más que nada epistemología. Y recuerdo que en ese entonces yo empecé a tener contacto pues con literatura de autores ateos. Recuerdo que dos textos me impactaron mucho o fueron de gran influencia para mí en esa etapa. El extranjero de Albert Camus y también Siddhartha, ¿no? Entonces como que fue como un contacto con una cosmovisión atea, pero también pluralista, en el sentido de que pues empecé a decir, bueno, todas las religiones podrían tener algo de verdad, o mejor dicho, empecé a pensar, hay religiones que me resultan más satisfactorias o más atractivas, ¿no? Como podría ser el hinduismo o el budismo. Entonces eso me amplió el panorama y empecé a leer otros textos y pues eso me hizo que prácticamente al final dije, sabes que yo no creo en Dios, no creo en Jesús, no creo en la iglesia y eso me arrastró en mi caso hacia
me hizo pasar por una etapa de gran rebeldía y de muchos pleitos con mi familia, sobre todo con mi mamá, que era la que más me animaba a seguir yendo a la iglesia. Y pues yo duré como unos 2 3 años más o menos como ateo. Así explícitamente yo llegué y le dije: mamá, yo no creo en Dios, y me burlaba. De hecho, tengo que admitirlo. Tristemente yo sí caí en ese estereotipo. Yo tengo amigos ateos y agnósticos que no caen en este estereotipo. Lo digo para aclarar, porque luego todos creemos que todos los ateos son amargados, ¿verdad? No, yo conozco ateos y agnósticos muy respetuosos, y muy comprensivos, más maduros. Pero yo debo de reconocer que yo sí caí en un ateísmo muy inmaduro, muy infantil, que también pienso yo que mi ateísmo combinó dos elementos o dos facetas: la faceta intelectual por un lado, pero también la faceta emocional, porque en ese entonces yo tenía muchos problemas en mi casa. Yo padecí algunos problemas también, por ejemplo, de baja autoestima. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba pasando, por ejemplo, por mucho a un problema de baja autoestima por mi problema severo de acné. Eso me hacía cuestionarme muchas cosas. Yo me sentía feo, me sentía mal conmigo mismo, y decía: ¿por qué? Además yo decía: ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo tengo que estar padeciendo de tanto acné y tener un rostro feo? De hecho, eso me hizo a sufrir algunos problemas psicológicos. Yo no quería ni salir, ni que me diera la luz del sol. Estar frente a una cámara como ahorita lo estoy, híjole, ni lo pienses, me dan ataques de pánico. Y yo recuerdo que al salir a la calle me daba pena que la gente viera mi cara marcada de acné. Y yo lloraba, de verdad, no les miento, yo lloraba mucho por las noches. Yo esperaba la noche porque en la noche no se veía mi rostro con tanta claridad, pero cuando la luz del sol me daba y veía todo mi rostro lleno de marcas de acné, yo lloraba mucho. Y lloraba y lloraba. Fueron años de mucho llorar y cuestionarme las cosas, de por qué algunas personas sufren y otras no. Y a lo mejor tú puedes decir que es ridículo, ¿no? Pues el acné no es como una enfermedad grave como el cáncer, pero, ¿sabes? Solo las personas que llegamos, cada quien entiende lo que vive, ¿verdad? Y a menos que lo padezcas, pues te va a ser muy difícil comprenderlo si no lo has vivido. Y en mi caso, mi acné fue severo. Fui al dermatólogo, pero no me ayudaba mucho los primeros dermatólogos con los que fui. Y eso aunado a mis dudas, pues me hacía pensar que Dios no existía. Y si existía, era un Dios muy malo, que no escuchaba que el clamor de las personas que sufrían. Y me hizo como abrazar la oscuridad en tanto literal como metafóricamente, porque yo en las noches era cuando vivía en la noche, al abrigo de la noche, porque no quería que la luz me diera en el rostro y se vieran todas mis marcas. Y tenía mucho rencor, ¿no? Muy raro, ¿saben? Va a sonar paradójico, pero me identifico mucho con una frase de un autor que yo amo, que es como uno de mis autores favoritos, que es C.S. Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia, pero que él escribió muchos más libros, no solo las Crónicas de Narnia, que se los recomiendo mucho. Él escribió muchos libros sobre temas de teología, de la vida cristiana, etcétera, etcétera. Y bueno, él también fue ateo en alguna ocasión. Y él decía que él estaba enojado con Dios por no existir. Y yo podría decirlo de la siguiente manera, retomando la frase de Lewis: que yo estaba enojado con el Dios en el que no creía. Suena raro, ¿no? Pero era muy raro que yo sintiera ese enojo, coraje contra ese ser llamado Dios, contra ese ser, ¿no? Que supuestamente yo me esforzaba tanto en negar su existencia. Bueno, a fin de cuentas, para no alargar la historia, yo duré 3 años en mi ateísmo. Y recuerdo que había una hermanita, la hermana Lourdes, que es una persona que ha sido amiga de nuestra familia durante muchos, muchos años. Ella incluso fue mi primera maestra de guitarra. Y es una de esas personas que tal vez no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios, pero a la que yo respeto mucho porque es una persona llena de sabiduría, y que a lo mejor algunas personas, es una de esas personas que es muy directa, muy, muy directa.
Y recuerdo que ella era de las que pocas siempre que me veía, iba mucho a la casa y me decía, no te apartes de Dios, vuélvete a Dios, cree en Dios. Y a lo mejor sus respuestas no me satisfacían. Ella nunca me dio respuestas intelectuales satisfactorias, pero ella nunca dejó de orar por mí, al igual que mi mamá. Y yo la respeto mucho por eso, porque nunca dejó de orar por mí, al igual que mi mamá, como decía. Pero ella hizo algo que cambió mi vida. Ella me regaló un librito que yo se los recomiendo con todo mi corazón, que se llama El caso de Cristo, en inglés The Case for Christ, de Lee Strobel. Ese librito me cambió la vida y yo siempre que tengo la oportunidad suelo regalárselo a mis amigos ateos o agnósticos, a los que les interesa pues la historia y que tienen una mente abierta o están en una búsqueda espiritual sincera, que realmente quieren saber si hay un Dios o comprobar o tener evidencias históricas de la existencia y la resurrección de Jesús. Bueno, ese librito me lo dieron en inglés, me acuerdo que me lo dio la hermana Lourdes en una noche hace bastantes años, hace más de una década. Y yo recuerdo que ese libro llamó mi atención. Recuerdo que ese libro me lo devoré prácticamente en 2, 3 días, no podía parar de leerlo. Y ese libro de verdad me impactó tanto porque, número uno, me sorprendió descubrir la cantidad de evidencias arqueológicas, históricas y de los planteamientos filosóficos que hacían algunos de los académicos cristianos más importantes en el campo de la filosofía, la historia y la teología, a favor de la existencia no solo de Dios, sino del caso de la vida, muerte y resurrección de Jesús, porque ese es el mensaje central del cristianismo, la vida, muerte y resurrección de Jesús. O sea, es un hecho, pues. Ellos alegan, los cristianos, que es un hecho histórico. Entonces yo recuerdo que a medida que leía ese libro decía, no puede ser. Y entre más lo leía era como que, wow, o sea, decía, me impactó de verdad. Ese libro me hizo darme cuenta de que yo era un completo ignorante en relación al tema de la evidencia histórica de la vida de Jesús. Me di cuenta que mucho de mi ateísmo estaba basado en ignorancia y comodidad, ¿no? Porque a veces es más cómodo decir, no, no tiene sentido, ¿a poco crees en Dios? ¿A poco crees que Jesús dijo ser Dios y resucitó de entre los muertos? Y a lo mejor la primera opción es la salida más fácil, ¿no? Como, pues me parece infantil, inmaduro, ingenuo que creas en eso. Pero cuando me senté a leer ese libro y a pensar detenida y seriamente sobre el tema, a tomarme mi tiempo para sopesar los razonamientos y las evidencias que se mostraban en este libro, pues yo dije, bueno, no les voy a mentir, yo terminé el libro después de 2, 3 días y no dije inmediatamente creo en Dios, aleluya, ya me puse a danzar o a orar o a ir a la iglesia. No fue así, sino que ese libro me ayudó al menos a considerar la posibilidad de que Dios fuese real, el Dios de la Biblia, del que tanto yo había escuchado y al que alguna vez yo desde pequeño había orado. Entonces, esa es la mitad de la historia. Porque hagan de cuenta que cuando yo terminé de leer ese libro, me quedé sorprendido y una idea nació aquí en mi cabeza, como una semillita fue sembrada. Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Algo me dijo como, es ahora o nunca. Me acuerdo que salí de mi cuarto. Hagan de cuenta que en la casa donde yo vivía teníamos un patio amplio. Y yo salí a ver las estrellas. Ya era de noche. Terminé de leer el libro bastante altas horas de la noche. Y recuerdo que dejé el libro en la cama. Me salí al patio. Ya toda mi familia estaba dormida. A mí me gustaba, como les dije, yo como sufrí mucho acné, yo solía pasar las noches llorando o me salía al patio a ver las estrellas. No sabía qué estaba buscando, pero solamente me ponía a ver las estrellas, me encantaba. Eso es algo que ha permanecido conmigo y los que me conocen saben que me encanta observar la naturaleza, es una de las cosas que más disfruto.
ver el firmamento, un atardecer, escuchar a los pajaritos, ver flores. Siempre, siempre me ha encantado y me maravillo de los pequeños detalles. Y me acuerdo que salí a ver las estrellas, lo contemplé el cielo en silencio, yo solito. Y de verdad me cuesta mucho trabajo transmitir lo que sentí en ese momento, pero casi cierro los ojos y puedo sentir casi lo que... Hasta se me pone la piel chiquita. De verdad, yo recuerdo que salí al patio, me quedé viendo las estrellas y por primera vez, aún antes de creer en que Dios era real, pensé, si Dios, imagínate, Iván, si Dios fuese real, Dios te está escuchando y te está viendo. Entonces yo me acuerdo que sentí como un sobrecogimiento, me sentí muy pequeño y nació algo como un fuego se encendió en mí. Y me acuerdo que me le quedé viendo al cielo como si estuviera viendo el mismo rostro de Dios. Y en ese momento lo reté. Reté a Dios y le dije, de verdad, le dije en voz alta, no lo dije en mi cabeza, lo dije así como estoy hablando con ustedes, no había nadie conmigo. Abrí mi boca y le dije, Dios, si tú eres real, tú me estás escuchando y me estás viendo justo ahora. Y le dije, te voy a hacer una oferta, te voy a dar una sola oportunidad de demostrarme que tú eres real, Dios. Y si tú no contestas mi petición, si tú no me respondes el día de hoy, así le dije, si tú no me respondes en este mismo instante, yo jamás voy a volver a creer en ti. Yo jamás voy a volver a poner un pie en la iglesia. Y si el día de mañana yo muero y aparezco delante de tu presencia y resulta que eras real, yo te voy a recriminar este instante, este día. Yo te lo voy a echar en cara y te voy a decir, yo te di la oportunidad y sí quería saber si tú eras real y me estabas escuchando, pero tú no hiciste nada y no me vas a poder condenar. No me vas a poder reprochar. Así le dije al mismo Dios. ¿Cómo la ven? O sea, me sentí, no sé si han visto la película de Forrest Gump, donde el teniente Dan reta a Dios, ¿no? Hay una escena que a mí me impacta, a lo mejor a algunos cristianos les parecería muy irreverente porque el teniente Dan se sube en el barco y hay una tormenta y él está frustrado por lo que le pasó porque se quedó sin piernas, ¿no? Y reta a Dios y le dice, vamos Dios, y no sé qué, ya no me acuerdo bien de la película, pero esa escena me conmueve mucho. Porque al final él hace las paces con Dios, ¿no? Bueno, así en esa actitud como el teniente Dan de Forrest Gump, yo reté a Dios y le dije, si tú no me contestas el día de hoy, yo jamás voy a volver a creer en ti y no me vas a poder reprochar una vez que, si es que muero y aparezco delante de tu presencia. Entonces yo me acuerdo que pensé unos segundos y le dije, Dios, quiero que tú en 5 segundos exactamente envíes una estrella fugaz. En cuanto yo termine de contar, si tú no envías una estrella fugaz, no voy a volver a creer en ti. Y me acuerdo que levanté la mano izquierda, eso no se me olvida. Levanté mi mano izquierda y empecé a contar 5, 4, 3, 2, 1. Y en cuanto yo dije 0, escúchame bien, en cuanto yo dije 0, una estrella fugaz, una gran estrella fugaz, y créanme que he visto muchas en toda mi vida, la estrella fugaz más grande que yo he visto en mi vida, pasó exactamente así, cruzó y partió el cielo a la mitad, pasó sobre mi cabeza, hacia adelante, la estrella fugaz más brillosa que puedas imaginarte, no una estrella fugaz de esas que salen así, no. Una estrella fugaz que parece que se tomó su tiempo, pasó sobre mi cabeza. Así. Grande, inmensa, brillante. En ese instante yo recuerdo que no sabía si llorar, reír, gritar. No sabía qué hacer. La verdad es que yo me quedé estupefacto y en ese momento lo único que se me ocurrió a mí fue correr al cuarto donde estaba mi mamá y mi papá y decirle a mi mamá, despertarla casi gritando, ma. Yo estaba emocionado, no sabía qué, o sea, no sabía ni qué decir ni qué hacer, solo me acuerdo que le dije, ma,
el domingo voy a ir con ustedes a la iglesia. Y yo a partir de ese momento volví otra vez, regresé a tener comunión con otros creyentes y esa fue mi experiencia. Así fue como yo reté a Dios. Y no les voy a mentir, no es que de un día para otro yo dejé de tener preguntas. De hecho, hasta el día de hoy tengo preguntas y hay temas de teología que sigo debatiendo conmigo mismo. Sigo investigando. Creo yo que todo creyente maduro debe reflexionar constantemente en lo que cree. Y me gusta investigar, además de que soy maestro, ¿no? Está en mí el cuestionarme las cosas siempre. Pero no les voy a mentir, no dejé de tener preguntas. De hecho, seguí lidiando con dudas, con preguntas. Pero ese para mí fue como el giro. Fue como el momento de decir stop y dejo de ir hacia adelante y me regreso hacia Cristo. Me regreso hacia mi hogar, que es la presencia de Dios. Y yo recuerdo que seguí batallando todavía con mis dudas. Mi problema de acné no se solucionó. Tal vez en otro momento pueda compartirles un poquito más de lo que fue esa experiencia dolorosa en mi vida. Tal vez para traer consuelo a tu vida también. Y esperanza, como puedes ver. Gracias a Dios el día de hoy ya estoy sano, pero yo duré muchos años también batallando con mucho acné y problemas de baja autoestima. Pero mira, el día de hoy estoy viendo hacia una cámara y compartiendo este testimonio porque desde hace mucho yo tenía ganas de compartir esta historia. Quienes me conocen en persona saben que esta es una historia que yo suelo compartir mucho. Es una de mis favoritas, tengo varias en las que doy testimonio de ese Dios glorioso, poderoso, bueno y paciente. Porque yo a veces digo, Iván, a ver, Iván, si yo a veces me digo, si yo hubiese sido Dios, me hubiera mandado un rayo como tipo Zeus, ¿no? Por respondón y por altanero. O sea, ahora yo digo, Dios, ¿cómo pudiste soportar que yo tuviera esa actitud tan altanera? ¿Quién soy yo? Ahora digo, ¿no? Ahora sí me saco de onda y digo, ¿cómo fue que me atreví a retar a Dios con esa actitud, ¿no? Pero creo que Dios es bueno, creo que Dios es muy paciente. Y ve más allá de las apariencias, más allá de... A Dios no le sorprenden las oraciones elocuentes, las oraciones que se hacen para impresionar a los demás, ni que también nos expresamos a la hora de dirigirnos a Él. Pienso que Él ve la intención del corazón y sinceramente creo que Él sabía que dentro de mi corazón yo anhelaba creer en Él, pero tenía esas luchas, tenía esas dudas, esas preguntas y también ese dolor, ese sufrimiento y que yo sí quería creer en Dios, pero necesitaba evidencia, algo que me hiciera saber. Por un lado ya tenía un poco de evidencia histórica, pero para mí no era suficiente. Yo quería tener como ese, vamos a decirlo entre comillas, ese contacto. Como me recuerda mucho a la lucha que tuvo Jacob con Dios mismo, ¿no? Así yo quería que Dios mismo me respondiera y me hiciera saber que estaba atento a mi vida, a lo que me estaba sucediendo y que comprendía mi lucha interna. Y Dios demostró ser un Dios bueno y paciente. Y ahora sí que por eso hasta la fecha yo soy una persona que suele trata de ser comprensivo con las personas que se declaran ateas o agnósticas, porque comprendo muy bien las luchas que pueden estar teniendo, ¿no? Algunos de ellos, a lo mejor también tú creciste en la iglesia y te apartaste, o tienes dudas, o simplemente nunca has creído en Dios, pero a lo mejor ni siquiera te lo has preguntado seriamente, o no te has acercado a Dios con una actitud de humildad o como dicen open mind, ¿no? Pero bueno, quería compartirles esta historia esperando que realmente sea de mucha, mucha bendición. Pero antes de que se me olvide, esta historia también cambió mi vida en otro sentido, ya que con ese libro, El caso de Cristo, yo descubrí que existían los historiadores y a partir de ahí fue que yo en el programa mismo del bachillerato hice una monografía con una mini tesis, por así decirlo, sobre la existencia, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, donde yo analizaba los
argumentos, las explicaciones naturalistas que algunos trataban de ofrecer para la resurrección de Jesús y que buscaban descartarlo como mera leyenda o mito. Y bueno, a partir de ahí me nació o se consolidó en mí el gusto y la pasión por la historia. Y fue así como también no solo decidí convertirme por voluntad propia en creyente en Jesús, en cristiano, en seguidor de Jesús, en su discípulo, en hijo de Dios, sino que también tomé la decisión de estudiar historia, convertirme en historiador. Y bueno, aquí me tienen el día de hoy siendo maestro también de historia y compartiendo contigo una historia que espero que de todo corazón pueda edificar tu vida y animarte a acercarte a Dios con confianza, con humildad, creyendo que Él también está interesado en tu vida, que Él te conoce desde antes de nacer y que podrías terminar sorprendido si examinas con una actitud abierta las evidencias a favor del cristianismo. Entonces, bueno, esta fue mi historia de cómo reté a Dios y sobreviví para contarlo. ¡Yay! Mi primer video de YouTube, ¿no? No pretendo hacerme famoso con esto, honestamente. Simplemente abrí este canal para compartir historias. Seguiremos compartiendo más historias o anécdotas que espero que te interesen. Como ya lo dije, esto va a ser como una especie de diario digital porque me gusta mucho compartir historias, anécdotas de vida. Entonces, bueno, si te gustó esta historia, puedes suscribirte si así lo deseas en este canal y comparte, ¿por qué no?, esta historia con alguien que tal vez también esté o haya batallado con preguntas, con dudas y que se haya apartado de Dios y que esté luchando ahí, ¿no?, con Dios mismo sin darse cuenta, como yo lo hice en algún momento. Bueno, me despido de todos ustedes deseándoles un excelente día.